Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, este ya es un día viernes y comenzamos recién la semana esta víspera. Nos resulta una semana cortita, pero importante. Este es un viernes de real significación para la juridicidad de nuestro país. Las cosas que se van a definir en cuestión de pocos minutos más, tienen una trascendencia muy importante. Yo me permití invitar, señores oyentes, a Fernando Villavicencio, a los doctores Gustavo Medina López, ex procurador del Estado, y al respetable jurista también de formación penalista, doctor Gonzalo Silva. Así estamos. Pues el año judicial parece que va a ser harto complejo, como rezaban algunos titulares de la prensa nacional y también crónicas de interpretación del exterior. Para el correísmo se dice este año judicial va a ser harto complejo. Y nosotros a nuestro primer invitado, que lo tenemos a mano, agradeciendo naturalmente el empeño de concurrir, le preguntamos a Fernando Villavicencio, ¿qué opina usted de esta casi una precisión de que el año judicial es complejo o va a ser tremendamente complejo para el correísmo? ¿Solamente para el correísmo? Sería la pregunta. Fernando, bienvenido, buenos días. Buen día, Gonzalo, buenos días a la audiencia y feliz año. Es una forma muy particular de empezar un año judicialmente importante y políticamente importante, y agrego un tercer concepto, éticamente importante. Son tres categorías que van de la mano y esperanzadoramente Ecuador confía en que la decisión de la justicia, de los políticos y de los ciudadanos permitan recuperar la institucionalidad, la confianza en las instituciones y la ética tan arrastrada durante estos 12 y 13 años. El día de hoy, como usted ha anticipado y el país está pendiente, en manos de una ciudadana de esta patria, de la jueza Daniela Camacho, está sin duda esa esperanzadora decisión que puede cambiar en algo, dar un pequeño giro a más de 12 años de impunidad en este país. Y le hablo desde las convicciones, desde la búsqueda constante de información, desde una cantera de documentos que aportamos dos colegas periodistas
para este caso que está judicializado. Me refiero a Arroz Verde, ahora conocido como Sobornos 2012-2016. Hasta ahí yo haría esta entrada. Sería una muy buena y prometedora forma de empezar un año. Este es un tema que, más allá de lo que digan los abogados y partes interesadas y los que cobran, ¿sí? Porque, como algún día dije, en el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia hay algunos millones de dólares y uno a veces no sabe para quién trabaja, porque uno hace el trabajo periodístico y de eso viven abogados, poderosos bufetes de abogados que presionan a los jueces y fiscales. Y claro, uno ha enriquecido a muchos jueces y fiscales también, y algunos abogados que han convertido sus espacios en lavanderías, porque ¿con qué plata se paga a los abogados que defienden a la mafia? Con la plata de la corrupción. Así que ese también es un tema que el periodismo no deja escapar, y este país no va a dejar escapar. Hoy es un día especial. Hoy la jueza Daniela Camacho tiene más de 800 documentos, evidencias en sus manos sobre la relación y la participación en forma conjunta, en forma delictiva, como delincuencia organizada, y en forma individual de 24 procesados, encabezando por el jefe de la banda, quien desde el despacho presidencial organizó este sistema mafioso, de captar sobornos de las compañías a cambio de contratos y con una parte de sus recursos financiar 10, 11, 12, 13 años de campañas electorales, porque el Ecuador ha vivido 13 años de una farsa de democracia montada sobre la base de corporaciones como Odebrecht, Sinohydro, SK, Hidalgo y otras que son las que han financiado esta maqueta de democracia que hemos tenido, que ha sido controlada por los sobornos entregados por las corporaciones. Es decir, este es un día muy especial. De lo que haga hoy la jueza Daniela Camacho dependerá mucho el devenir de esta patria, Gonzalo. Y buenos días de nuevo. Doctor Gustavo Medina, doctor Gonzalo Silva, a ustedes les entregamos solamente con el rigor de lo que se ha venido discutiendo y conociendo, descubriendo y otorgando méritos de importancia, de novedad, de complementación, de pruebas al canto, esta inmensa batería documental que los investigadores periodísticos han logrado poner en manos de la conciencia nacional, que no está tan bien representada desde hace mucho rato, porque las primeras medidas de precaución o de cuidado que elaboró el correísmo precisamente se trataba de poner o instalar unas cortes y unas instalaciones jurídicas personificadas por naturalmente candidatos y cuadros que estarían en este momento considerando rescatar las principales piezas que motiven una investigación macro y una actuación que ya debe estar preparada. No es asunto de verificar este momento, sino de concretar en acciones de carácter de procedimiento jurídico. Allí, ¿cómo ven ustedes, si son tan amables, doctor Medina, para comenzar? ¿Qué mecanismos, pistas y, naturalmente, qué definiciones existen o preestablecidas en la documentación que han venido manejando tanto los investigadores que han entregado como las autoridades que silentemente han estado meditando en demasía respecto al contenido de estos documentos? No sé cómo les parezca a ustedes, compañeros de diálogo, de Fernando Villavicencio, respetables juristas Gonzalo Silva y Gustavo Medina López. Voy con usted, Gustavo. Permítame, Gonzalo, que aproveche de esta oportunidad en el inicio del año para expresarle a usted, a quienes hacen
este prestigioso medio y a sus respectivas familias un buen año, y que lo mismo lo haga respecto de quienes participamos en esta mesa, respecto de que este año, no obstante el panorama no muy claro que hemos visto, quisiésemos que sea un año en que al menos la justicia recobre el grado de confiabilidad que merece tener en la conciencia del pueblo ecuatoriano. En lo que hace a su inquietud, hemos escuchado del licenciado Fernando Villavicencio una serie de información que desde luego ya ha sido transmitida por los diferentes medios de comunicación social al pueblo ecuatoriano. Centenares de evidencias, para hablar con más propiedad, centenares de elementos de convicción que determinarán que este día sea, como se ha señalado, un día trascendente para la justicia ecuatoriana, en orden a que puedan esclarecerse todos los acontecimientos ocurridos en el pasado inmediato y puedan establecerse las condignas responsabilidades que el pueblo ecuatoriano espera que la justicia, partiendo desde la Fiscalía, que es la dueña de la investigación, y llegando a los tribunales de justicia, la justicia esté a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir. La Fiscalía tiene opciones de pretextar, digamos, complejos apoyos de evidencias y de pruebas, especialmente que le ha nutrido en extensión las zonas que han investigado, las áreas que han investigado de carácter público, privado, periodístico, que han investigado incluso desde el ámbito internacional importantes organismos que tienen una memoria suficientemente construida para optar por la necesidad de juzgar qué acciones concretas, doctor Gonzalo Silva. Gracias a Gonzalo por la invitación, un saludo cordial a usted, familia, al señor doctor Villavicencio, al señor doctor Medina y a toda la ciudadanía, el mejor de los años. Mire, este caso que se está analizando, si no tuviese el antecedente de la denuncia presentada por el señor doctor Villavicencio y el señor doctor Zurita, la Fiscalía no habría hecho absolutamente nada. ¿En cuáles áreas? En del arroz verde que se analiza. Ya. Cuando el doctor Villavicencio y el doctor Zurita acuden a la Fiscalía y denuncian por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos. Este fue el inicio. A renglón seguido, la Fiscalía prepara una indagación, apertura una indagación, y deja a un lado la delincuencia organizada y el lavado de activos. Se inicia una investigación en contra de la señora Laura Terán, la señora Pamela Martínez, por otros delitos. Tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho. Posteriormente, se involucra en estos hechos, en este procedimiento, al doctor Mera y la señora Duarte, por el delito de concusión, todo diferente.
Pasan unos días y la Fiscalía dice, no podemos tener abierto este proceso de conclusión y este otro proceso de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Acumula. ¿Será procedente la acumulación? Comenzaremos analizando este punto. Y se considera directamente a la investigación el cohecho, tráfico de influencias y la asociación ilícita. Tráfico de influencias que hasta el 2014 no existía dentro de nuestra legislación. Entonces nos quedamos con el cohecho y nos quedamos con la asociación ilícita. Cuando se le vinculó al caso al señor Mera, ya se cometió el primer error. Porque se reformuló cargos en contra de él. Una sola vez se reformula y una sola vez se vincula. Ya era doble. Desde ahí comienzan los problemas. Por eso lo que yo he dicho, y en su radio he manifestado, se le fue de las manos a la Fiscalía el caso. Más allá de la excelente o buena intención de los señores investigadores. ¿De quién fue el despropósito? De la Fiscalía, que comenzó mal. ¿Pero de qué persona en particular? Del actual fiscal. Del actual Diana Salazar. Por supuesto. Entonces... ¿Se equivocó? Estoy diciendo mi criterio jurídico. Claro, yo soy un claro. abogado netamente jurídico, que conozco de estas áreas. Mi criterio no es infalible, por supuesto, pero sí sé de qué trato y de qué hablo. Y yo no pertenezco, por supuesto, a los calificativos de que el señor doctor Villavicencio dijo de abogados de lavandería. Ni nada. No, yo no soy de eso. Por si acaso. Yo conozco su trabajo. Gracias, doctor. Entonces, se vinculó y continuó con esto. Posteriormente, se vincula al expresidente Correa y a otras personas más. Ya se vinculó 2 veces, digo, no procede. 2 reformulaciones. Porque así dice el Código Orgánico Integral Penal, que yo no lo he hecho. ¿No es cierto? Así es. Entonces, mire estos vicios de procedimiento que ya se advirtieron en la etapa evaluatoria. Y ahora estamos para la resolución de la señora ministra Camacho. Súmese a esto, Gonzalo, el informe del Consejo Nacional Electoral, que dice que no existe ningún delito. También he manifestado delitos electorales, no los otros. Este informe del Consejo Nacional Electoral va a ser decisorio en la resolución de la señora ministra Camacho. Mire usted. Pregunta de las violaciones que se cometieron, a las que he hecho referencia en breves líneas, ¿van a ser consideradas por la señora doctora Camacho? La ministra Camacho no es una jueza improvisada. Le conozco y de muchos años. Sé de sus calificativos, de sus aptitudes. Y a ella no le va a temblar la mano decir, estos se van y estos no se van, o esto es nulo, por esto, por esto otro. Como lo hizo la jueza, la señora ministra Pavlova Guerra. Más allá de los insensatos calificativos que se los imputó. Hay que acudir a las ramas del derecho, principalmente en cuanto a su interpretación. Pero bien, entonces yo soy escéptico, Gonzalo, respecto a este asunto. Soy escéptico del pronunciamiento de la señora ministra Camacho. ¿Y por qué, doctor? Por las razones que le estoy invocando, por la fundamentación que le estoy haciendo, por la motivación que estoy exponiendo. Repito, más allá de los estudios pormenorizados que obran de las tablas procesales. Pero estamos en un régimen de derechos y de justicia, en las que se tiene que respetar el debido proceso, que no es otra que reglas de comportamiento. ¿Se hizo bien? ¿Se cumplió esto o no se hizo bien? Si no se cumplió, pues caramba, vamos por acá. Entonces no es nada raro que nos encontremos en pocas horas ya con sorpresas. Que yo sea el equivocado. Aceptaré de que yo soy equivocado porque es mi criterio simplemente, no es el del juez. Pero vistos los antecedentes de esta causa, se encargaron de violarla siempre,
y de dejar en la impunidad a mucha gente que está dentro de la investigación pormenorizada del señor doctor Villavicencio y el señor doctor Zurita. ¿Dónde está el señor Topic? ¿Dónde está Odebrecht y sus representantes? Pues no dicen que ellos son los corruptores. Han demostrado, pero con exagerada documentación, la participación directa y de muchos que ahora ya ni siquiera son nombrados, ni convocados, ni como testigos citados. ¿Dónde están ellos? Entonces, ¿de qué me hablan? Hablan de 45.000 millones, hablan de 70.000 millones de dólares. Hablan de 55.000 millones de dólares de perjuicio. Hablan, ayer el señor doctor Rodas dice 45.000 millones de dólares. Hace pocos días la secretaria de Anticorrupción, sentada con el procurador, dice, no suman más allá de 2.000 millones de dólares. Bueno, ¿a quién creemos? Esto le favorece a la UCAS, pues, entonces. Esta insensatez, esta desproporción en las expresiones dejan insoletas a estudios bien elaborados, a informes bien preparados, porque no se maneja en debida forma las denuncias. ¿Cómo debía haberse manejado? Porque de lo contrario estaríamos esperando una segunda instancia de Petrova con la doctora Camacho. El camino ya está trazado. La estrategia podría ser esta. No tengo evidencias suficientes por esto o por esto otro. A ver. ¿Cómo se disculpó o cómo se justificó en su decisión la doctora Guerra? La doctora Guerra no necesita que yo le defienda, pero lo voy a decir. Si la Fiscalía inició una causa por rebelión calificada y no logró probar o recuperar los elementos de convicción, y es la misma Fiscalía la que solicita la reformulación de cargos, ¿tiene la culpa la jueza Guerra? ¿O tiene la culpa la Fiscalía? Entonces califica por un delito menor. Cuando se reformula cargos de un mayor a menor, automáticamente queda sin efecto las medidas cautelares de la principal. La Fiscalía en el delito menor solicitó medidas cautelares, entiendo que sí. Pero ya es decisión de la jueza la orden de las medidas cautelares, por garantista que es. Eso no implica de que la jueza ha actuado inmoralmente. Jurídicamente yo le estoy enfocando el asunto. Acá estamos con el mismo procedimiento, entonces. Pues ya como la jueza Guerra dijo esto, exactamente, esperemos de que también la señora ministra Camacho va a actuar en forma idéntica, igual. No, señor. Cada proceso tiene diferente connotación. Lo que se investiga y se sanciona en el campo penal no son los delitos, son los hechos, base de la causa. La causa es un total. Si los hechos acreditan esta materialidad que se ha denunciado y que se ha sustanciado, pues caramba, aquí estamos con la primera fase, entonces encontremos las autorías y se impongan. Pero la jueza Camacho así diga que todo está perfecto y pues llama a juicio a todo mundo, ella no va a sentenciar. Ella no va a sentenciar a nadie. Será un tribunal el que sentencie o absuelva. Esto explíquenos mejor. ¿Por qué no la doctora Camacho? Porque la jueza Camacho está orgánicamente, o sea, de acuerdo al Código Orgánico del limitada. Consejo Judicial, está limitada a conocer la fase investigativa y la procesal hasta la evaluatoria, o sea, la segunda etapa. Porque la fase es una fase. Una etapa es la instrucción y su prórroga. Y la segunda etapa es la evaluatoria, que se llama, o de conocimiento, o de segunda, que también otros den. Hasta ahí termina su función, que concluye con declaratoria de nulidad, con auto de llamamiento a juicio o con sobreseimiento. Ahí termina. Ahí termina. Ya la señora ministra Camacho... Si la segunda opción es la escogida por la doctora, claro que cumple con un papel sumamente importante para el tránsito de... ¿A todos? ¿A pocos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Su pregunta es correcta. Se dejó abierto lo que se manifestó en reiteradas ocasiones, al juicio de cohecho.
Juicio de cohecho. Solo juicio de cohecho para sentencia. Los otros pueden ser intermedios. Juicio de cohecho. Pregunta que el presidente Correa puede defenderse públicamente en ausencia. Una sola o dos interrogantes a todos los que están sentados allí, que han aportado dineros privados. ¿Cuándo ustedes me entregaron un solo centavo? ¿En dónde y cómo? A mí. Diría Correa. Y segundo, ¿dónde está un documento que acredite? Me dirán, no, pues es que esto se ordena así nomás. Un documento que acredite que yo dispuse a través de este tráfico de influencias que no existía para que se le dé tal contrato. 2. Entonces, ¿cómo no me van a poder demostrar? Mire usted. Estas son las consecuencias de haber llevado un procedimiento no de la forma que se lo hizo. El inicio es delincuencia organizada, que era lo correcto. Delincuencia organizada. Esto es lo correcto. Y allí sí comiencen a desmenuzar. ¿Por qué? Porque en la delincuencia organizada no se conocen quiénes nomás o cuántos han participado en los hechos. Cabecilla, sino se determinan explícitamente. Perdone, doctor Silva. Perdone, doctores. El cabecilla podría, no sorprendentemente, sino realísticamente, pasar a ocupar ese sitio el expresidente Correa. Porque ocurre de que antes de ser presidente, Fernando Villavicencio y otros distinguidos investigadores de nuestra profesión les sorprenden y describen durante un lapso más o menos significativo, antes de que llegue la primera dignidad nacional, la presidencia de la República, que el economista Rafael Correa mantenía una relación de intimidad con los propietarios constantes, desde el abuelo, el padre y el hijo, Marcelo Odebrecht, de la empresa que acabo de mencionar su denominación. Esa circunstancia que ustedes le investigaron y las revelaciones que surgen de esa coyuntura es suficientemente una prueba de que el exmandatario ecuatoriano desde hace rato vio un objetivo estratégico importante para alcanzar empeños alejados de la legalidad en condición de ministro de Economía primero y luego de presidente de la República. Tenga la bondad, Fernando. Este panel es supremamente importante. Primero, porque un poco sintetiza lo que es Arroz Verde. Este proceso, este expediente periodístico que devino en un expediente judicial, nace de ahí, de este río, de la inspiración y de la pasión de periodistas, lo que ha dicho el doctor Silva. Nosotros hemos, no agotado, pero hemos cumplido todos los protocolos periodísticos. Es más, la Fiscalía General del Estado, los actores de este proceso, han confirmado la veracidad y la certeza de la investigación de Arroz Verde. Testigos como el ex ejecutivo de Odebrecht, José Conceizao Santos Filo, no solo confirmó la veracidad de que Odebrecht aportó recursos a las campañas de 2013 y 2014, sino que incrementó la cifra que nosotros habíamos publicado, llegando al monto de $5.6 millones. Procesalmente, ¿qué significa eso? Que el exgerente o representante de una corporación ante un juez diga y confiese que él entregó $5.6 millones y que de esto tenían conocimiento Rafael Correa, Jorge Glass,
Walter Solís, María de Los Ángeles Duarte. No es cierto que Correa no sabe, y no es cierto que no hay evidencia, doctor Silva, para probar, incluso solo en el plano del cohecho, aunque estoy absolutamente de acuerdo, que el elemento transversal, la causa madre y nodriza por la que se debía haber procesado, es por delincuencia organizada, porque reúne todos los requisitos de una operación de delincuencia organizada. Organizada desde el despacho presidencial. Pero, doctor Silva, yo no soy abogado, pero nos hemos leído centenares de contratos y hemos leído miles de documentos que forman parte del expediente Arroz Verde. Y está clarísimo que fue Rafael Vicente Correa Delgado quien articuló un mecanismo para adjudicar contratos a dedo, que es la base bajo esta figura de giro específico del negocio que le permitía a Correa y a su estructura adjudicar contratos bajo este sistema de sobornos. Por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo en el caso de la compañía SK, doctor Silva. Hay documentos en el expediente Arroz Verde que confirman que el señor Mateo Choi le dice a Pamela Martínez que solo entregarán el aporte una vez que se firme el contrato de la refinería de Esmeraldas. Y claro, días después se firma uno de los contratos de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Es decir, aquí hay evidencia. O cuando Pamela Martínez, en declaración ante la jueza Camacho, ¿sí?, desarrolla toda la narrativa de cómo operó el sistema de sobornos y donde paso a paso ella detalla cómo quien sabía y daba las instrucciones por teléfono, por mensaje y por correo electrónico era Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel. Es decir, la señora Pamela Martínez quería pegarse un tiro en la nuca. ¿Para qué? La versión, el testimonio de Pamela Martínez es absolutamente importante y tal vez mucho más importante es la versión, el testimonio de Laura Terán, que no es cualquiera, es la que manejó los asientos contables, la que anotaba, la que recibía los mensajes desde la presidencia, desde el despacho presidencial. Sí, y anotaba, y ella autorizaba y manejaron el sistema de cruce de facturas. Gonzalo, a los dos Gonzalos y al país, está probado que el mecanismo de cruce de facturas fue tan real como que hoy es viernes, primer viernes del 2020, cuando las propias corporaciones, como Sinohydro Corporation y Telconet, confirman, e incluso TGC, Técnica General de Construcciones, a través de su vocero Teodoro Calle, confirman ante juez y ante la Fiscalía, y es más, ante el Servicio de Rentas Internas, que ellos pagaron con dinero de sus empresas servicios para Alianza País. ¿Acaso que algún abogado me diga que esta no es una evidencia o un elemento procesal importante que confirma el delito de cohecho? Otra cosa, y con certeza, es la que dice el doctor Silva. Nuestras evidencias periodísticas prueban que el dinero no venía de manos del señor Topic, sino de la compañía Telconet. Pero ni Topic ni Telconet están procesadas. Nosotros hemos probado que el dinero no venía de Técnica General de Construcciones no venía del dueño o representante de Técnica General de Construcciones o del representante de Hidalgo Hidalgo, sino de la compañía Hidalgo Hidalgo y de la compañía Técnica General de Construcciones, pero ellos no están procesados. Las compañías me refiero. Hemos probado, ¿sí?, que hay flujos de recursos de la compañía SK, pero solo está procesado el señor Mateo Choi, que es uno de los representantes. Podríamos quedarnos aquí, Gonzalo, horas
sacando los 11.000 documentos que forman parte del expediente Arroz Verde que periodísticamente aportamos a la Fiscalía General del Estado. Nosotros somos responsables, periodísticamente y con este país, de lo que nos corresponde como periodistas. Pero la Fiscalía tendrá que explicar lo que aquí, sí, con bastante precisión, casi en todo, ha señalado el doctor Silva, de que se habrían cometido errores, irregularidades procesales en el proceso, valga la redundancia, de investigación y en el diseño, para utilizar una palabra, del tipo penal por el que se iba o se acusó. Finalmente, ahora estamos solamente por el delito de cohecho. Para acabar esta intervención, esta parte, lo que usted acaba de señalar se incorpora en una reciente investigación nuestra que echa tierra sobre todo lo señalado por Rafael Correa, doctor Silva. El economista Correa, durante una década, ha negado insistentemente que él haya mantenido algún tipo de relación y siquiera algún contacto con los ejecutivos de la compañía Odebrecht, mucho menos con Marcelo Odebrecht. En 3 reuniones que yo mantuve con el señor Antonio Ponzioni, representante de Odebrecht, para resolver los casos de Ecuador, Colombia y Argentina, y amigo personal de Marcelo Odebrecht, el señor Ponzioni le confirmó a nuestro portal que los ejecutivos de aquella época que estaban asentados en Ecuador confirmaron que Marcelo Odebrecht fue recibido en gabinete por el expresidente Rafael Correa en el momento más candente del conflicto de la central hidroeléctrica San Francisco, es decir, en el año 2008. Es más, dio un detalle en la entrevista que en esa reunión Correa, casi como siempre, montó en cólera, perdió los estribos y el control y expulsó a todos los presentes de la sala, incluyendo a Marcelo Odebrecht. Pero la relación con Marcelo Odebrecht y con Odebrecht no es que empieza el 2008 en esta reunión. El mismo Ponzioni confirma a nuestro portal que cuando era ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacio, el señor Rafael Vicente Correa Delgado viajó a Brasil el año 2005. Sí. Si no me equivoco, él fue ministro aproximadamente 3 meses. Viajó a Brasil en un avión charteado, pagado por la compañía Odebrecht, para mantener reuniones con los ejecutivos de la compañía allá y tratar y negociar varios contratos, entre ellos Toachi Pilatón. ¿Esto relata Ponzioni? Esto me relata en entrevista conmigo. Y le pregunto a Ponzioni, ¿y quién fue el nexo entre Rafael Correa y Fernando Reis, que era el ejecutivo de esa época de Odebrecht? Y me dice, fue Fabricio Correa. Entonces, periodísticamente, ¿qué hago? Uno va y entrevista al señor Fabricio Correa, y Fabricio Correa, en una entrevista larga, escandalosísima, que está publicada en nuestro portal, ¿tiene largo?, confirma que efectivamente Odebrecht pagó el avión en el que viajó su hermano cuando era ministro de Economía a negociar el contrato de Toachi Pilatón, el aeropuerto del Tena, y también me dijo que, porque yo le dije de quién era el avión, y me dijo de un poderoso empresario ecuatoriano. Fernando, no te puedo decir el nombre por esta vía porque es amigo mío, pero algún día en un café te diré al oído de quién era el avión en el que viajó mi hermano, pagado por Odebrecht. Esta reunión... ¿Y de quién fue el avión? Eso Fabricio tiene que decirlo. Yo tengo mis dudas, no la voy a decir. Pero, bueno, Fabricio tiene esa deuda con el país, él que lo diga, quién fue el dueño de ese avión. Pero sobre esa reunión de 2005 no solo está la versión de Ponzioni y la versión de Fabricio, porque pueden decir, no, es que Fabricio tiene una bronca con Rafael. Está un cable, ¿sí? Es decir, un mensaje, un comunicado del embajador de Brasil en Quito del año 2005, de mayo, donde informa a la Cancillería que ya se ha llegado a un acuerdo con Rafael Correa, ministro de Economía, para
la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón y que Rafael Correa viajará a Brasilia a la reunión del ASPA, que era el ASPA, es esta cumbre de los países de América del Sur y de los países árabes. No lo dice Villavicencio, no lo dice Poncioni, no lo dice Fabricio Correa, lo dice el ex embajador de Brasil en Quito. Es decir, el señor Rafael Correa viajó a esa reunión y ahí adivine a quién conoció. Ahí le conoce a Hugo Chávez y ahí empieza la tragedia de este país, porque ahí se define el proyecto político de alguna manera. Esta es la más reciente investigación y otra que la vamos a publicar hoy. El proyecto político correísta. Por supuesto. Ahí se define. Y Fabricio también me dijo, ahí le conoció Rafael a Hugo Chávez en Brasil en la reunión del ASPA en mayo del año 2005. Y el día de hoy vamos a hacer una nueva publicación para que el país se conmueva, se sacuda de cómo es posible que la compañía Odebrecht le tenga de rodillas al Estado ecuatoriano, ¿sí? Y en lugar de que nosotros les demandemos, ellos son los que nos están demandando ahora. Esto es humillante y vergonzoso. Y ahí sí, yo debo decir, ¿cómo es posible que el Procurador General del Estado, que quienes representan a esta patria, no hayan hecho, ni siquiera tengan una cifra de indemnización cuando le preguntan al procurador, oiga, ¿y cuál es la cifra de la indemnización? No sé. ¿Y cuánto reclama? No sé, dice Odebrecht, dice que hay 50 millones en coimas. O sea, el representante del Estado ecuatoriano no sabe el monto del atraco y del negociado. Fabricio me dice en entrevista, Fernando, el atraco de Odebrecht supera los 2.000 millones de dólares. Lean la entrevista a Fabricio Correa en el portal La Fuente y Mil Hojas. Y también dice que 4 pelucones guayacos, nombró a uno, Isabelita dice, pero 4 pelucones guayacos firmaron un fideicomiso para manejar el proyecto Baba. También dice Fabricio en esa entrevista que Derlis Palacios recibió 6 millones de dólares de comisión, llámense sobornos, de Odebrecht cuando era ministro. Y otras perlas que cuenta Fabricio. Ahí están. Ya me hizo hablar, Gonzalo. Casi narré todo el reportaje. Antonio Poncioni Merian, amigo personal de Marcelo y Emilio Odebrecht, es el delegado de la constructora para buscar soluciones, para facilitar acuerdos con los conflictos generados tanto en Argentina como en Colombia y en Ecuador. Poncioni, tras verificar información con ejecutivos de la firma brasileña, confirmó a nuestro medio la veracidad de una reunión mantenida en Quito entre Marcelo Odebrecht y Rafael Correa. Repito, la veracidad de una reunión mantenida en Quito entre Marcelo Odebrecht y Rafael Correa. El encuentro se dio en el Palacio de Carondelet en presencia de varios miembros del gabinete, relata Poncioni. Un hecho especial de aquella cita es que Correa, en un momento de cólera, habría expulsado, lo que nos contaba Fernando, del recinto a todos los presentes, incluido Marcelo. Se estima que a raíz de este episodio, año 2009, generado en medio del conflicto de San Francisco, es cuando el correísmo justifica la trillada frase «lo sacamos a patadas». Esto repetía constantemente a manera de eslogan el expresidente Correa. El penoso incidente ocurrido en la referida reunión con Marcelo sería apenas un engaño en la larga y armoniosa relación entre Correa y Odebrecht, una amistad forjada en el año 2005. 2005, señores oyentes, cuando Correa, en calidad de ministro de Economía, asumió directamente la negociación de los proyectos Toachi-Pilatón, Baba, Carrizal-Chone y Aeropuerto del Tena. Fue en esta coyuntura cuando el entonces ejecutivo de la firma brasileña, Fernando Reis, invitó al joven ministro a visitar Brasil. Poncioni Merian revela que efectivamente el viaje de ida y vuelta se realizó en un avión privado pagado con dinero de Odebrecht,
Al ser consultado sobre el enlace entre Odebrecht y Rafael Correa, Poncioni señala que el contacto fue Fabricio Correa Delgado. Esta parte es importante. Al ser consultado sobre el enlace entre Odebrecht y Rafael Correa, Poncioni señala que el contacto fue Fabricio Correa Delgado, hermano del expresidente, un empresario constructor vinculado por años a las operaciones de Odebrecht en Ecuador y amigo personal de Fernando Reyes. Esto conoce el país, no es necesario que se pruebe ni es una cosa misteriosa. Le conocimos a Fabricio cuando él mismo reveló que él trabajaba con Odebrecht en algunos subcontratos, como llaman acá. Estas confesiones de Antonio Poncioni fueron confirmadas por Fabricio en entrevista con este medio. Fabricio ratifica su relación empresarial con Odebrecht y su amistad con Fernando Reyes, a quien presentó con su hermano antes de ser presidente de la República. A quien presentó con su hermano antes de ser presidente de la República. El hermano mayor de Correa Delgado ratifica lo dicho por Poncioni sobre el viaje a Brasil. Como ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio, Rafael viajó a Brasilia en un avión contratado por Odebrecht a negociar el contrato para la hidroeléctrica Toachi-Piratón para que se viabilizara lo más pronto posible, sostiene. Agrega que efectivamente el avión fue rentado a un poderoso hombre de negocios ecuatoriano cuyo nombre prefirió mantener en reserva. Indicó también que Marcelo Odebrecht estuvo en Quito para firmar el nuevo acuerdo y enderezar el contrato. Se les estaba perdiendo, se les estaba yendo. En el reportaje en Ecuador, el caso Odebrecht apunta a Correa y a Glass, publicado por el medio que estamos dando crédito, se revela que en la reunión del 16 de mayo del 2005 entre Rafael Correa y ejecutivos de Odebrecht, se convino en la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Piratón en una modificación del aeropuerto del Tena y en un crédito de $40 millones. El acuerdo con Correa garantizaba que Odebrecht participaría como primer oferente y que la oferta brasileña sería sometida a un modelo Swiss Challenge, con el afán de viabilizar Toachi-Piratón en el más breve plazo posible. Esto destaca un informe enviado por el embajador de Brasil en Quito. 3 meses después de esa reunión, el prefecto de la provincia de Pichincha, Ramiro González, entonces aliado de Correa, adelantaba una resolución dejando en el camino la competidora IPSA le dejaba en el camino y abriendo la vía libre a la constructora brasileña. Ahí debe haber ido un comprometimiento, un acuerdo. La firma del contrato solo se pudo realizar en 2007, una vez posesionado Rafael Correa como presidente, y mientras Alexeis Mosquera ocupaba la cartera de electricidad. Luego se conoció que Mosquera recibió de Odebrecht 1 millón de coimas. Ese dinero fue escondido en empresas del exterior. Correa lo defendió y dijo que se trataba de un acuerdo entre privados, otra solemne expresión del exmandatario ecuatoriano, ungido a ese puesto por este pueblo, por estos electores. Muchos de ellos me están escuchando. Fabricio Correa, quien figura ahora como testigo en el caso Arroz Verde, insistió que Odebrecht sí colaboró en la primera campaña de su hermano
con carros, con chequeras corporativas y oficinas. Detalla que luego de los inconvenientes en las obras, su hermano le pidió que le diga a Odebrecht que no le fumen más, que en el argot costeño significa que no le roben más. El segundo viaje de Correa y la reunión con el amigo de su país. Amigo de su país, dice en portugués. De su país. De su sí. papá, de Emilio. Uh-huh. Le dice Odebrecht junto a su abuelo Norberto, Marcelo Odebrecht junto a su abuelo Norberto Suárez el pie de foto. Este medio consultó al representante de Odebrecht respecto a la autenticidad de un mail de fecha 6 de diciembre del 2006, en el que Marcelo Odebrecht remite a Alexandrino Alencar, representante de la subsidiaria Braskem, una agenda de proyectos a ser discutida entre los presidentes de Brasil y Ecuador. ¿Quiénes eran? Lula da Silva y Rafael Correa. Repito, Lula da Silva y Rafael Correa, en la reunión pactada para el 7 de diciembre de ese año. ¿Estamos hablando de qué año, Fernando? De 2006, es decir, Correa ya había ganado la presidencia. Uh-huh. Esta es una reunión entre dos presidentes, el uno posesionado y el otro no. Se reúnen en el Palacio de Planalto. A la cita asistieron también Gustavo Larrea, Ricardo Patiño y Juan Carlos Toledo. Poncioni valida el documento y califica de normal el envío de una agenda temática de reuniones bilaterales como la mencionada en el correo electrónico. El referido mail consta en el expediente Lavallato. Según el caso Lavallato, Alexandrino Alencar era uno de los personajes centrales en la trama de sobornos de la constructora brasileña a funcionarios públicos de Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. De acuerdo con una declaración de Alencar, Odebrecht, para ampliar los negocios con otros países, utilizó el nombre del expresidente Lula da Silva, registrado con el seudónimo de amigo de su pai, amigo de su padre, don Emilio, como su tarjeta de visita o presentación. Alencar dijo que pidió directamente a Lula reunir a los presidentes de otros países para defender los intereses de la compañía. Citó como ejemplo a Hugo Chávez de Venezuela y a Rafael Correa de Ecuador. Con Rafael Correa tuvimos una gran disputa de negocios en Ecuador debido a una presa, se referían a San Francisco, precisó el delator. Fabricio Correa coincide que Lula actuaba como lobista de Odebrecht y sostiene que el tamaño de la corrupción en Ecuador bordea ya para esa fecha los $2.000 millones. La coartada de Odebrecht era preparar una serie de conferencias para el expresidente de Brasil con la intención de ganar mercado en el extranjero. Por cada una de las charlas, Lula recibió $200.000, según Alencar. Parte de las visitas a Perú, Colombia y Ecuador incluyó la entrega de doctorados honoris causa al expresidente. A nuestro. Los viajes se cumplieron durante el año 2013. De acuerdo con lo descrito en los documentos, justamente en el 2013, el gobierno de Correa entregó millonarios contratos a Odebrecht en la fallida refinería del Pacífico. La visita del electo presidente Correa a Lula da Silva el 7 de diciembre del 2006 implicó también un acuerdo que blindaría a Petrobras de cualquier intento de Ecuador por revisar sus contratos, en especial aquellos que encerraban escándalos de corrupción como el del campo unificado Palo Azul. En una carta suscrita
por la entonces canciller María Fernández Pinoza, se confirme el acuerdo de 2006 entre Lula y Correa, que perdonó a la multinacional una demanda de $2.500 millones, formalizada por la Fiscalía. Como toda relación sería la de Odebrecht con Rafael Correa, encontró tropiezos. En septiembre del 2008 se dio el escándalo en la hidroeléctrica San Francisco. Tras la firma de sendos decretos expulsando del país a la constructora, Correa inundaba de ácidos adjetivos a su contraparte. Mientras más escarbo, más pus encuentro, decía, por ejemplo. Estos señores, refiriéndose a los de Odebrecht, han sido corruptos, noticia, y corruptores. Han tenido comprados a funcionarios del Estado. Desde el mandatario en tono molesto, decía el mandatario en tono molesto, mientras llevaba la multinacional ante los tribunales. Pero luego de la intervención de los padrinos Lula da Silva, Hugo Chávez, las aguas volvieron a su cauce. El perdón y olvido se había consumado, y así las demandas por 250 millones, glosas por 70 millones, y hasta las órdenes de prisión, solo quedarían como un feo recuerdo de unas bravatas transitorias. Ecuador negocia con una pistola en la nuca. ¿A qué refiere esta parte, Fernando? Bueno, a lo último que pasa ahora en el gobierno de Moreno, cuando el Procurador General del Estado, la Secretaria Anticorrupción, la Fiscal General del Estado y el Contralor, en representación del Estado ecuatoriano, están negociando un acuerdo de reparación integral. Este acuerdo de reparación integral es una pistola en la nuca, mejor dicho, no es tanto el acuerdo de reparación integral, sino el convenio de cooperación eficaz suscrito por el exfiscal Carlos Baca con la justicia de Brasil y Odebrecht, lo que nosotros definimos como una pistola en la nuca, porque no le permite al Estado ecuatoriano actuar de forma separada en el caso civil, en el caso de demandar a la compañía por el caso penal. Eso es muy importante, ya lo dijimos la otra vez, el convenio de cooperación eficaz, y aquí están los dos famosos abogados. Este es un caso muy especial, porque este convenio, nosotros tuvimos acceso, aunque es reservado, pero lo leímos. Este convenio contempla que los dos componentes, la parte penal y la parte civil, no pueden actuar de forma separada. Es decir, es cierto, si Odebrecht, si no se firma, si el Estado ecuatoriano no firma el acuerdo de reparación, liberando de las responsabilidades a Odebrecht y pidiendo una indemnización, Odebrecht tranquilamente puede retirar a sus delatores, de retirar todas las evidencias presentadas en los procesos que están en marcha y anteriores, y que salgan libres todos los que están procesados. Ese es un chantaje. Eso dice el convenio. Y miserable. Eso Y dice le voy a demostrar por qué. El convenio es miserable. Porque jamás se puede negociar delitos Gonzalo Silva. si no existe... no se puede negociar delitos, ¿no es cierto? Y menos que participen en esta negociación sin sentencia para obtener una reparación integral la fiscal, el procurador, el anticorrupción que hoy está premiado en el Ministerio de Inclusión Social, y alguien que se me va la mano. El Contralor. El Contralor. ¿Cómo puede ser posible que estos señores negocien con una empresa corrupta y corruptora? ¿A qué Contralor nos estamos refiriendo? Al Contralor actual. Pablo Celi. Al Contralor actual, que no es Contralor. El señor encargado ahí. Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Cómo pueden ellos negociar si no existe una reparación integral ordenada en sentencia? Y por otro lado, ¿qué hace la fiscal allí sentada conversando con estos señores cuando ella es la titular de la acción penal pública? Entonces, ahora entendemos, ya lo entendíamos antes, pero ahora con mayor razón, el por qué el silencio y la no acusación a Odebrecht. Y no salen con un cuento peregrino 13º de García Márquez que se había avergonzado
porque no escribió el 13º. Non bis in idem. No 2 veces por lo mismo, no podemos porque ya en el Brasil fueron sentenciados. ¡Falso! Los hechos y las personas son diferentes. Y para que exista este principio romanístico, no 2 veces sobre lo mismo, implica que exista objetividad en la materialidad y en las personas. Y lo que pasó en el Brasil y lo que pasó en el Ecuador son diferentes. Esta es una sinvergüencería jurídica. Por esto es que es necesario, Gonzalo, y le agradezco mucho el que me haya invitado, porque la ciudadanía necesita enterarse de que entre este alfa y este omega hay un desarrollo. Exacto. Y el doctor Villavicencio lo ha dicho y con acertado sobre las fechas. Yo no me recordaba las fechas. Entonces ahora tenemos el antecedente. Constitución del año 2008. Base de la corrupción. Base de la corrupción. Eliminaron el procedimiento previo de autorización de la Contraloría y la Procuraduría para la contratación. Base de la corrupción. Hiperpresidencialismo. Yo mando. Yo soy el dueño, el jefe del Estado, jefe del gobierno y el responsable de la administración pública. 141 Constitución. Pasamos del 2008, 2009. Se crea el Código Orgánico de la Función Judicial, que es la desvergüenza más elevada que existe en la administración y para la administración de justicia, en la cual se derogaron leyes orgánicas de la función judicial que existía, de la fiscalía y etcétera, y dejándole en un solo saco de control prácticamente al Consejo Nacional, al Consejo de la Judicatura. 2010, marzo del 2010, una resolución del Pleno de la Corte Nacional decide que, previo para el enjuiciamiento penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, el requisito de procedibilidad de la Contraloría su informe. ¿Habráse visto semejante desvergüenza? Se mantiene esto y creí de que en el año 2014, que estaba preparándose el Código Orgánico Integral de Proceso, integral penal, iba a desaparecer esta rémora. Se mantuvo. Se incorporó, se convirtió en ley. Se convirtió en ley, en norma. Yo protesté siempre. Léanse el año anterior, en el mes de enero del diario El Comercio. Dije, señor, esto tiene que desaparecer, tiene que derogarse. Y la Corte Constitucional de lujo ahora, en el mes de junio, derogó lo que yo manifesté. Entonces, todas estas desvergonzadas actitudes y actuaciones de quienes prepararon estas leyes, desconociendo lo que Platón en la República nos enseñaba, leyes sencillas, leyes sabias, en las que el pueblo de una nación se volque para respetarlas, para considerarlas y para aplicarlas. Aquí es al contrario. Han servido para que la corrupción sea el mejor ejemplo y la impunidad es la que campee y reine. Esto es lo que acontece. Y yo agradezco y mucho, les vuelvo a repetir que me haya invitado y que más todavía, con el señor doctor Villavicencio y el señor doctor Medina. Gente que conoce sobre estos particulares y que la ciudadanía está ávida de conocer la verdad y no tanta farsa. Todos, desde el año 2008 hasta el actual, son los mismos. Con otra careta. Con otra careta. Eso es todo. Aunque tienen los mismos apellidos. Algunos se repiten. Muchos de ellos. Muchos de ellos. Y el país abandonado. A la suerte. Con casos mediáticos para entretenernos. Claro. Y las soluciones sobre lo principal. 18 millones de dólares que hemos recuperado. Dijo el señor anticorrupción y le engañó al señor presidente de la República haciéndole sentar frente a un grupo de gentes allí necesitadas de un dinero. Ya hemos recuperado 13 millones o 18 millones de dólares y va a servir para ustedes. ¡Falso! Falso. Y por denuncia nuestra. Y por denuncia del doctor Villavicencio, señor. Hay un asunto Permítame terminar esta cuestióncita, Gonzalo. Doctor. Entonces, ¿qué acontece? Que todo es un engaño. Dios. Ahora se dice, y esto sería de acreditar bien, de que esos dineros que han entregado a cuenta gotas Topic, pues ni siquiera han ingresado al Estado, a las arcas del Estado,
sino que se encuentran consignadas, creo que en el inmobiliario, me han dicho, Sí, sí. y que si gana el juicio, se llevarán, y si pierden, me devolverán. Por favor, Qué sinvergüencería. por favor, y no están procesados, Indignante, vinculados. ¿Quién tiene la razón para sobre esto? Hay que decirlo con claridad porque no tengo ningún recelo, porque hablo jurídicamente, Gonzalo. Es la fiscalía la responsable de todo esto. ¿A qué se fue? Ahora sabemos de que a Brasil se fue Correa hace tantos años. Después fue Chiriboga también. Después se fue la señora actual fiscal general con el doctor Vaca y el doctor Pedro Espinosa. Se fueron al Brasil. ¿A qué? ¿Qué consiguieron de allí? ¿Dónde están la documentación que obtuvieron y que ahora han incorporado estos juicios o no han encontrado absolutamente nada? Poncioni confirma en la entrevista. Fernando. Poncioni confirma en la entrevista que Odebrecht entregó toda la información a 4 fiscales. Eso dice. Incluso este mail, a mí me sorprende porque este mail que es viejo, que es parte del expediente Lava Jato en Brasil, no ha sido incorporado. Por eso yo estimo periodísticamente, como cualquier ciudadano de a pie, que el señor Marcelo Odebrecht debe ser llamado a declarar en la fiscalía. Ya no puede ser. En otro proceso, ¿no? En otro proceso. Hay otros procesos. Sí, señor. En otro, hay uno por pero delincuencia en este organizada que está abierto en la fiscalía. Así, en este no. Como también debe ser llamado a investigación en un juicio de peculado a la señora Terán, a su esposo y a los que pagaban el dinero del Estado para mantener una oficina de corruptela. Por supuesto. ¿Dónde está esto? ¿Cómo reacciona Gustavo Medina? Doctor. Atónito. Sí, no. Atónito frente a lo que se escucha y se ha venido escuchando. Una primera partecita que quede sólida, que quede consignada como realidad indiscutible. El hecho de que la familia Correa, Fabricio como hermano mayor, representante de esa familia, sabía de la intimidad que mantenía el expresidente, su hermano, con la gente, porque esto pueden decir como que es un invento, con la empresa brasileña Odebrecht desde hace gran rato. Lo pruebo con este testimonio que nos ofreció a los medios. Que Odebrecht es el cuco hoy, pues, ¿no? En esa época todo el mundo quería ser amigo de Odebrecht. Entonces, Odebrecht, ¿cómo desde hacía? 2006, claro, ¿cómo hacía? metía billete. Y yo creo que hasta el 2005, porque Rafael en una entrevista declaró que en un vuelo de regreso de Brasil, no sé si de Brasilia o de Sao Paulo, había venido en el vuelo de Odebrecht. Entonces siempre nos puso a la orden vehículo. ¿La relación de Odebrecht con Rafael viene a través tuyo o había alguien más que tenía relación con Odebrecht? ¿O era el propio Rafael? No, él en el viaje a Brasil en el 2005, ahí se hizo amigo cuando lo nombraron ministro. Cuando gana Rafael, me llama el que era representante acá, Fernando Reis, y me dice, Fernando Reis dos Santos, sí. Sí, Fabrizio, dice, acuérdense que teníamos 3 contratos, dice, tenemos Baba, tenemos Carrizalchone, tenemos del CRM, ¿no? Tenemos Tuachi Pilatón, dice, ¿cómo podemos hacer? Está caído. Entonces, Rafael me autorizó, porque todavía no era presidente electo, pero no era investido, ¿no? Entonces yo hablé con un gerente bajito así que habían dejado, que era ingeniero, y él me reconoció, porque le digo, vea, en Carrizalchone usted me devuelve el 25% de comisión, no quiero dar el nombre al aire. Y él me dice, no solo fue Quinchi, ya en la presidencia eso lo manejó Patiño, y ahí están las embarradas. La relación, a partir de que Rafael es presidente, la relación con Odebrecht la asume Patiño. Sí, Patiño y Derlis Palacio. Pero ¿tú recuerdas más o menos cuánto billete metió Odebrecht? No, porque no lo manejé directamente. ¿Recuerdas si esto estuvo reportado en 2006, Tampoco, 2007? porque no era el tesorero. Pero eso debe ser... ¿Crees? Debe ser documento público. Hay que ir a ver las 27 páginas. Yo salgo aquí y voy a mirar el papel. Ya. Pero, ¿tú crees que me lo encuentro allí, el nombre de Odebrecht? Conociendo a la gente que estaba allí. Debiera estar. Doctor Medina. Luego de expresar que mi reacción es estar atónito
frente a este panorama tétrico que vive el país, en un caos legislativo hecho exprofesamente para permitir muchas cosas. En experiencias de carácter administrativo que nos dejan pasmados. Y aquí quiero relevar la importancia del periodismo investigativo en el aparecimiento de estos datos que sirven de insumo, debieron servir de insumo en las instancias públicas, particularmente en la Fiscalía y en los tribunales de justicia, para procesarlos y convertirlos de información periodística, primero en elementos de convicción y luego en pruebas. En pruebas. Que ese es el proceso lógico que deben seguir estas informaciones. Yo quisiera no adoptar la posición escéptica de Gonzalo. Me refiero a quien está a mi derecha, no a usted que dirige este panel. Y pensar que estamos, ojalá esto no sea una ilusión, en un proceso de reivindicación de la respetabilidad de la función judicial en su integridad, en la parte investigativa y en la parte decisoria. Que esto es importante, precisamente para que se vayan esclareciendo los acontecimientos que nos han tenido tremendamente preocupados. Aún aquellos que no tenemos mala intención en el análisis o en el juzgamiento de los hechos. Que somos todos. Porque cuando recordamos que en el 2008, con bombos y platillos, se le expulsó a Odebrecht. Se dijo que se había sacado a patadas, pero luego regresó. Con palmadas. Regresó arreglando una serie. 20 millones. Una serie de hechos que habían ocurrido entre esos glosas. Y debe haber, al menos yo no lo conozco, un informe del entonces Procurador General del Estado para viabilizar la posibilidad de un arreglo. Porque antes ni ahora se puede llegar a ningún acuerdo que no sea con informe favorable del Procurador General del Estado. Y cuando estamos hablando del Procurador General del Estado, acontecimientos como aquellos de encontrar algún arreglo respecto de las posibles indemnizaciones sin saber siquiera a cuánto asciende la cuantía desde las cuentas nacionales, resulta también preocupante. Aquí mismo hemos manifestado que debe haber absoluta prudencia en el tratamiento de estos asuntos y que deberían, en definitiva, impulsarse las causas penales para que como consecuencia de la sanción venga la indemnización de carácter civil, es decir, la reparación de los daños y perjuicios, calculados sobre los datos, las evidencias que tienen que haber en el proceso. Porque se trata, nos ha dicho Fernando Villavicencio, de una investigación que contiene 11,000 documentos que requieren tiempo, que requieren paciencia, que requieren capacidad intelectual y técnica
para procesarlos. Y ojalá hoy, en este día, conozcamos esas evidencias. Quiero ser optimista. Quiero ser optimista. Por encima, y yo sé que se han cometido y se cometen diariamente errores. Ojalá esos errores no sean intencionales, sean simplemente errores de buena fe. Pero por encima de eso, ¿cuáles son los errores de buena fe? Aquellos que se los hace sin intención de causar daño. En el caso actual, en el que estamos discutiendo, pueden haber errores de trámite sin intención de causar daños. Errores de trámite no son necesariamente mala fe. Hay muchos que pueden ser de buena fe y otros que pueden ser de mala fe. En cada caso hay que analizar. Pero por porque lo que vemos, los hechos, los parece procesos que todos son de mala fe. Tienen singularidades y cada acontecimiento, sobre todo de los que estamos tratando, que tiene tantas complicaciones de orden jurídico, de orden técnico, de orden financiero, los fiscales y los jueces deben tener conciencia de lo que esos datos significan, con la ayuda, naturalmente, de los técnicos, porque los jueces y fiscales no pueden tampoco saber de todo. Vuelvo a repetir, ojalá este día marque una suerte de consolidación de la respetabilidad de la administración de justicia, tan venida menos, lamentablemente, en la conciencia del pueblo ecuatoriano. Estamos recordando al exfiscal Carlos Vaca. Él, en junio del 2017, viajó también a Brasil. Y a su retorno le copiamos nosotros esta valoración que hizo en esa coyuntura el mismísimo exfiscal Carlos Vaca. Ojalá le pueda servir a Dianita. Es exclusivamente en materia penal y va a permitir, como ya ha permitido a la Fiscalía General del Estado, a acceder a todas las evidencias, documentos y demás datos de corroboración que permitan llevar ante la justicia a las personas que intervinieron en esta trama de corrupción transnacional. De ninguna manera y bajo ningún concepto, este convenio de cooperación suscrito con la empresa concede inmunidad a ninguna persona. Absolutamente nadie será inmune a las acciones judiciales y legales que deba llevar adelante la Fiscalía, que entre otras consisten en grabaciones de audio, grabaciones de video y una abundante cantidad de documentos, que van a permitir que estos actos de corrupción sean sometidos a juicio y sus partícipes llevados ante la justicia, tanto de personas que ya han sido procesadas o que ya están siendo investigadas, como potencialmente de nuevos involucrados en esta trama de corrupción. Vamos a someter a toda esta información a un proceso de verificación, de corroboración y a la práctica de las pericias correspondientes para que estas acciones sean incorporadas debidamente dentro de las investigaciones. Odebrecht no sería la única empresa que está involucrada en una trama de corrupción entre empresarios privados y funcionarios públicos. Eso más. Ya sabían que no era solamente Odebrecht. Clarísimo. Doctor Silva. Clarísimo escuchar al señor doctor Vaca. ¿Y? Todos, sin inmunidad. Sin inmunidad. Todos deben ser investigados y procesados. ¿Por qué no se inmiscuyó a los señores de Odebrecht?
Porque él mismo no incluyó a otros. Porque no aperturó él la indagación todavía, si mal no recuerdo. Pero en el caso de asociación ilícita, podía haber incorporado a los otros. Exacto. ¿El mismo Carlos? El mismo Conceizao Santos Filo. Ah. Si él reconoció haber entregado sobornos por $16 millones a Ricardo Rivera, porque Carlos Vaca no procesó a Santos Filo. Es decir, desde el origen, desde la matriz, hay una cadena, sí, fea, dolorosa, de omisiones, de impunidad. Eso es. Por eso yo creo, doctor Silva y compatriotas y todos, que más allá de los errores que se hayan cometido, el Ecuador necesita inyectarse una tonelada de esperanza judicial. Porque yo le doy la razón, doctor Silva. Es posible que se hayan cometido deslices y errores. Pero es la soberanía de esta patria lo que necesita esperanza judicial. Pero es que es lamentable, mi querido doctor. Cuando se violan normas de procedimiento, acarrean nulidades. Y esto no puede tampoco ser soslayado por un juez. ¿Pero eso puede resonar a justificación también? No justificación. 2 más 2 son 4. Aquí no existen los demás. Depende del grado de influencia que haya tenido en la decisión de la causa. Presión política. El grado de influencia que haya tenido en la social. decisión de la causa. No es que todo produce nulidad. Hay este factor fundamental, Son requisitos fundamentales al que estoy refiriendo. Sí, Gustavo, yo que coincido no hay contigo. que soslayar. Yo consigo. O sea, hay evidencia, hay documentos del Servicio de Rentas Internas que prueban la existencia de cruce de facturas. Es decir, que con recursos de las corporaciones se pagó servicios a Alianza País. 2, hay testimonios del propio Santos Filo, más allá de que no esté procesado, de la señora Pamela Martínez, de la señora Laura Terán, que confirman que recibieron millones de dólares, más de 14 millones de dólares de Odebrecht y otras corporaciones, y que gran parte de esos dineros fueron utilizados en financiar campañas electorales y otras actividades. Es decir, está confirmado el delito de cohecho. Yo creo que efectivamente debió ser bajo un gran paraguas de delincuencia organizada. Pero hay otros procesos. Es más, usted debe saber, doctor Silva, hay un proceso en el que está planteando César Montúfar, y también me he sumado, por delincuencia organizada en contra de Odebrecht. Y en ese proceso se pide que la Fiscalía llame a declarar a Marcelo Odebrecht y se incorpore toda la información que dice el señor Vaca. El señor Vaca dice, recibimos toda la información de la compañía. Y resulta que ese correo electrónico no aparece por ningún lado, o toda la información de Lava Jato que nosotros publicamos. ¿Cómo así que no aparecen las declaraciones de Luis Antonio Mameri, las declaraciones de Fabio Gandolfo, de Fernando Fernández Besa, y toda la información de Marcelo Odebrecht, los cables de Itamaraty? O sea, el fiscal Vaca no tenía, los otros fiscales tampoco tenían, y Zurita y Villavicencio sí tenemos. O sea, ¿cómo es eso? Correcto. Entonces, vamos ahora a escucharle a la señora ministra Camacho cuál es su decisión. Ahora. Vamos a escuchar. Bien, llama a juicio. ¿A quién llama? Es la pregunta. Perfecto. Todo lo que ha manifestado el doctor Villavicencio y todo su informe. ¿A quién llamaría usted? Perdone por la pregunta. Yo, a mí, a ninguno. Por las violaciones que han existido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, o sea, usted lo de... es cosa juzgada. Permítame, Gonzalo. Vamos a juicio. Todo el estudio pormenorizado, analizado, razonado, fundamentado, motivado, todo del doctor Villavicencio y doctor Zurita. Todo. Hasta aquí sirvió. Sí. Está anunciado todas estas pruebas para la etapa del juicio. Híjole. Están anunciadas dentro de ellos el testimonio del doctor Villavicencio para este juicio. ¿Cómo es posible que el señor doctor Villavicencio no esté convocado para rendir? No, usted también. Cristian sí está. Porque ustedes fueron los del portal. Pero está Cristian. No. Es que no está los dos. ¿Por cómo así usted no está convocado a rendir su testimonio?
Ya no pueden ahorita hacerlo. No es prueba nueva. Ya pasó la etapa del anuncio. Cristian tiene todo. Estos son los problemas de violaciones, de quitarle, de restarle las pruebas. Como decía Gaitán en algún momento, no son como se dicen los hechos, sino como son los hechos. Y aquí tenemos que probar ahora mismo en esta etapa, si se llama juicio, a ver dónde está la materialidad y dónde existe la responsabilidad, en qué grado de responsabilidad, para que devenga la culpabilidad, ¿no es cierto? Entonces, sí me admira de que muchas personas no hayan sido convocadas, no hayan sido vinculadas, no hayan sido procesadas, sí, me deja a mí con mal sabor. Así como veo que muchas personas de las cuales están inmersas allí habrán entregado sus dineros. Pueden haber otros elementos que demuestren responsabilidades y el juez está en la obligación de analizar todas. Por ejemplo, hay testimonios, hay informes técnico-contables, hay informes de autenticidad de voces, una serie de cosas. Gustavo, Eso, tú sabes más que yo, porque tú eres más conocedor en estas áreas, de que las pruebas de nuestro derecho son testimoniales, documentales y materiales. A esas me estoy refiriendo. Los peritos son los que tienen que determinar la categoría. Sus conclusiones. Nada más. Sus conclusiones. ¿Y quién ya hemos visto que cambian de criterio. Perdóname, Gonzalo, pero las conclusiones debiendo un estudio. Son la consecuencia de un análisis de hechos y de circunstancias. ¿De parte de quién? De la Fiscalía. Que es el cuerpo del informe, pues. No hay que leer solamente las conclusiones. Hay que leer enteras. Es que no leen. Porque no siempre. Anote la responsabilidad fallida. Las conclusiones corresponder a la reflexión del cuerpo del informe. O sea, ahí están las responsabilidades. Hay 11.000 documentos. ¿De quiénes? Fernando. Hay 11.000 documentos encontrados. 11.000 documentos. En los computadores. 60.000 correos electrónicos encontrados en los computadores y en los correos electrónicos de la Presidencia de la República que estaban a esa fecha a cargo de Laura Terán y Pamela Martínez. Se han hecho las pericias técnicas del caso y se han confirmado la autenticidad de esos documentos. Hay facturas que nosotros hemos publicado, donde una empresa A paga a una empresa B por un trabajo presentado y hecho a Alianza País, por la elaboración de videos, etcétera, etcétera. Es decir, hay demasiada evidencia. Todos los procesos. Yo he seguido de cerca el caso Lavallato y el caso de Perú, doctor Silva, donde hay jueces, fiscales que han sido retirados del caso y están siendo procesados. Sí, señor. Por errores. Mire, le voy a contar el caso de Colombia. El caso de Colombia es gravísimo, pero la justicia no se queda ahí, el país no se queda ahí. Resulta que el fiscal de Colombia y el procurador de Colombia, que eran los que tenían que acusar, tenían un contrato y trabajaban para la subsidiaria de Odebrecht. Y resulta que el día que se iba a realizar la audiencia con el señor Luis Antonio Mameri vía telemática desde Brasil, no funcionan los equipos en Bogotá. ¿Y qué hace? ¿Cuánto tiempo qué dice? Pero claro, entonces, y en Perú lo que está pasando. Pero doctor, fueron más radicales. El país no se va a quedar así. Mucho más. Por esa misma razón, la jueza Camacho tiene hoy la responsabilidad histórica, con la evidencia que existe, que es altísima, más allá de los errores que existan, ¿sí?, de abrir el juicio más importante de la historia, encabezado por Rafael Correa Delgado como el principal, ¿sí?, acusado de esta trama de corrupción, de delincuencia organizada, y los 24 procesados, más o menos. De ahí será el tribunal, como así es, quien decida la culpabilidad o no, y el grado de culpabilidad. Por nuestra parte, Gonzalo, como periodistas, hemos cumplido con nuestro país y con nuestra profesión. Y yo me siento honrado, más allá de que me odien algunos y me quieran muchos, de haber hecho este aporte al país y a la justicia, ¿no? Gracias, Fernando. Completamente de acuerdo. Gracias. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Es la segunda pregunta. La ciudadanía dice, bueno, preguntamos, justicia retardada, justicia denegada, no menos de 4 o 6 meses, un año, hasta que termine esto. Estamos con el nuevo gobierno.
¿Por qué no? ¿Por qué no se aperturó la causa con el inicio de la indagación a través de la denuncia presentada? Lavado de activos. Delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Si lavado de activos ya conocía a la fiscal porque era directora de la UAFE. No está en manos de la investigadora. No, dieron ya un se vuelco. conocía el pago de las transferencias de Odebrecht a la empresa Nexo Ya Global de Pamela ya Martínez. conocían. Es más, nosotros lo publicamos. Acelerar el desenlace y suscitar, digamos ya, en la persona de la jueza una exigencia nacional para que define esta situación. No le pertenece a Diana No va a definir Salazar. más de lo que le corresponde, Gonzalo. Pero Nulidad, eso que le corresponde sobreseimiento es trascendente, pues, o... Gonzalo. No, ¿Perdón? es que es lo que te estoy diciendo, Gustavo. Pero es que el Son acto tres de fases. llamamiento a juicio es trascendente precisamente para llegar a lo la etapa esencial del por eso proceso. te digo, pues. está en decisión de la jueza, digo, Por eso, Gustavo, pues. tres fases. Pero no podemos... O la nulidad, o el sobreseimiento, o el llamamiento a juicio. A Y eso me eso estoy no- refiriendo. A eso me estoy refiriendo. Y si llama a juicio a 1, 2, 15, 5, lo que quiera, ya es problema de ella y su decisión. Y ellos tendrán que demostrarse, punto. Claro. Democracia buscando la verdad. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio.